Estaban chichetón, sácate un blon. Estaban chichetón, sácate un blon. No li como choro si soy puro weón. Chichetón, sácate un blon. Estaban chichetón, sácate un blon. Estaban chichetón, sácate un blon. No li como choro si soy puro weón. Choro mal li como choro si soy puro cachorro. Fumo de los Ya. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Tercera clase ya que vamos a comenzar en este lenguaje sencillo en línea, camino hacia la prueba transitoria de lenguaje, ¿cierto? Vimos la primera clase que está en un video anterior que ustedes pueden pinchar en este mismo canal, la habilidad de identificar. En una segunda clase que también está en nuestro canal de YouTube, vimos la habilidad de sintetizar. Y hoy día nos vamos a meter en la tercera habilidad de las 6 que mide la nueva prueba de competencia lectora. Por lo tanto, estamos llegando a la mitad del camino. Y esta habilidad es la que aparece en pantalla, relacionar. ¿Por qué va en este lugar? Porque para aplicar bien esta habilidad, lo primero que hay que tener claro es que necesitamos de las otras dos que ya vimos. Vale decir, el camino para aplicar bien esta habilidad consiste en 3 pasos. Número 1, saber identificar. Número 2, saber sintetizar. Y número 3, finalmente, aplicar la habilidad de relacionar. Bien, vamos a ver de qué se trata entonces en la siguiente diapositiva. Ahí está la habilidad que vamos a ver hoy día entonces, ¿cierto? Y vamos nosotros a definirla en primer lugar. ¿En qué consiste? Fíjense que consiste básicamente en unir, en conectar, en vincular distintas partes de un texto. No nos olvidemos que los textos avanzan, progresan, pueden ser más extensos, menos, pero los textos van avanzando, manteniendo un tema, pero progresando, con coherencia, con cohesión. Entonces, como un texto es largo, tiene distintas partes, cada una de esas partes va a jugar un papel diferente. Y tenemos que saber conectar qué quiere decir cada una de esas partes. Entonces, cuando apliquemos esta habilidad, vamos a establecer conexiones entre 2 o más partes de un texto. Y eso es muy importante porque de inmediato nos adelanta que cuando nos pregunten algo vinculado a esta habilidad, vamos a leer nosotros que se mencionan 2 o más partes de un texto. El punto 1 y el punto 3, la primera parte y la última. Lo vamos a ver luego en algunas preguntas. Pero eso es lo básico. Tenemos que unir 2 o más partes de un texto. Con eso vamos a comenzar. Bien, teniendo claro la definición, podemos irnos ahora a ver algunas de las preguntas, como les mencionaba, que piden esta habilidad. De modo que cuando ustedes las encuentren, digan de inmediato, bueno, aquí tengo que aplicar relacionar y por lo tanto tengo que hacer 3 pasos. Identificar, sintetizar y relacionar. Ya lo vamos a ver con un ejercicio. ¿Qué preguntas son típicas? Fíjense, tal como les señalaba, van a tener que unir necesariamente 2 o más partes. Y esto aparece en las preguntas. ¿Qué función cumple? Dice, miren lo que aparece ahí, la última parte de un texto, ¿cierto? Pero lo conecta con el tema del texto. Por lo tanto, necesariamente son 2 partes. La última con el tema. ¿De qué modo se unen? La última parte ejemplificará el tema, lo complementará, lo contradicirá, lo va a contradecir, ¿ya? Ahí tenemos que ir viendo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué vínculo, ahí claramente ya nos adelanta que vamos a tener que unir, existe entre el primer y el tercer punto? De modo que nuevamente aparecen estas 2 partes como mínimo que son necesarias, el primer y el tercer punto. Y en la pregunta 3 dice, ¿cierto? Emplea el emisor para defender su tesis. O sea, tenemos que vincular los argumentos del emisor con la tesis, las distintas partes, los argumentos con la tesis, ¿ya? Entonces, necesariamente siempre vamos a tener 2 o más partes que hay que unir cuando nos encontremos frente a esta habilidad. Y estas son preguntas típicas que a ustedes les pueden aparecer en la prueba. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Para que podamos aplicar todo esto que acabamos de decir. Fíjense, yo les mencionaba desde el comienzo de la clase que esto se hace con 3 pasos necesarios. No nos podemos saltar ninguno. Identificar, sintetizar y finalmente relacionamos. Miren lo que dice acá. Nos vamos a la pregunta, ¿cierto? Siempre, en primer lugar, tenemos que analizar con mucho cuidado la pregunta. ¿Por qué?
que la pregunta es un torpedo. Nos dice qué hay que hacer y nos dice dónde están esas partes que tenemos que conectar. Entonces, ya detectamos en la pregunta cuál es la habilidad que vamos a aplicar. Y luego que la tenemos clara esa habilidad, decimos, bueno, ¿y qué es lo que tengo que unir? Y la propia pregunta me lo dice. La parte que está destacada en el texto con lo dicho previamente, o sea, antes de la parte destacada. Ahora nos vamos entonces al texto, pero fíjense que lo que acabamos de hacer es el paso número 1. Identificamos cuáles eran las partes que debemos unir. ¿Ya? En este caso, lo destacado con lo que no está destacado. Pero lo identificamos, lo tenemos claro, aparece textual. Copiamos y pegamos. Vámonos a la segunda parte. Leemos y sintetizamos. ¿Qué dice? Los derechos de las mujeres son una causa maravillosa y las marchas que hemos visto tienen que ver con demandas históricas. Pero los movimientos feministas son absolutamente distintos, sobre todo los que buscan el caos, la destrucción y la descalificación. Esta es una expresión literal de Macarena Santelices, ex ministra de la Mujer, el 14 de mayo del 2020 en una entrevista con Chilevisión Noticias. Bien, vamos a sintetizar este texto. Y para eso, ustedes saben que tenemos que ocupar las palabras clave. Miren lo que podemos sacar de acá. ¿Qué es clave? Está hablando de qué cosa? De los derechos de las mujeres, en la parte que no está destacada. Luego dice la expresión maravillosa, causa maravillosa. O sea, los derechos de las mujeres son una causa maravillosa. Y las marchas que hemos visto tienen que ver con demandas históricas. Bien, si nosotros vemos que habla de los derechos de las mujeres, que ese es el tema, y los califica de ¿qué dice sobre los derechos de las mujeres? Que son una causa maravillosa y una demanda histórica. Por lo tanto, le da una connotación absolutamente positiva en la parte que no está destacada. Ahora vamos a sintetizar la parte que sí está destacada. Luego dice, pero los movimientos feministas, ahí está, ¿cierto?, expresado la causa de las mujeres. Los movimientos feministas, pero dice son distintos. Sobre todo los que buscan, y miren las expresiones que aquí aparecen, caos, destrucción, descalificación, el apocalipsis completo, ¿no? Por lo tanto, ya nos podemos ir dando cuenta que lo que existe entre, por ejemplo, caos y maravillosa, destrucción y maravillosa, descalificación y maravillosa, ¿ok? O descalificación e histórica, o bien, al decir distintos, dice que es diferente a hacer una demanda histórica y diferente a algo maravilloso. Entonces, claramente lo que tenemos ahí es la letra B, oposición. Pero, insisto, ¿cuáles fueron los pasos que ocupamos? Número 1, identificar qué es lo que tenemos que conectar. ¿Ya? La parte destacada con la parte que no lo estaba. Luego, paso número 2, sintetizar la parte que no está destacada y la parte que sí lo está. Y paso número 3, una vez que tenemos la síntesis, una vez que tenemos las ideas principales de cada una de las partes que vamos a unir, solo ahí relacionamos. ¿Por qué solo ahí? Y esto es clave. Porque no podemos saltar directamente del paso 1, identificar, al paso 3, vincular. Ya que esta habilidad, anoten esto, trabaja con información importante. Y la información importante la vamos a obtener mediante la síntesis. Si nos saltamos, si caemos en la tentación de saltar desde identificar directamente a unir las partes del texto, puede ser que vinculemos cosas, pero puede ser que ese vínculo sea de información secundaria y estaría malo. Entonces no caigan en ese atajo, en esa tentación, y apliquen los 3 pasos. Identifican qué parte hay que unir, sintetizan, obtienen la idea principal de cada una de esas partes que hay que unir y finalmente esas ideas principales las conectan. ¿En qué punto se tocan? ¿En qué punto se diferencian? Relacionan en definitiva. Por lo tanto, la alternativa acertada aquí, como la acabamos de analizar y ver, es la letra B, oposición.
Postdata, hagamos un bonus track, veamos un tips más que les puede ayudar, pero solo una vez que manejan la técnica de los 3 pasos. Aparece aquí un elemento que en la prueba no entra, y fue gran noticia. No está el ítem de conectores, eso es verdad, pero eso no significa que los conectores no entren en la prueba o que no sean importantes. Por ejemplo, fíjense acá, aparece en el medio del texto, en este caso, el conector pero, que es un conector adversativo, que expresa oposición absoluta. Por lo tanto, alguien podría haberlo detectado y como marca la frontera entre lo destacado y lo que no está, pudo haber señalado también de inmediato oposición. ¿Cuál es la sugerencia? Que analicen igualmente los conectores, pero que apliquen los pasos, identificar, sintetizar, relacionar. Y solo una vez que tengan la técnica bastante aceitada y depurada y ya la tengan absolutamente dominada, pueden apoyarse también como un seguro en los conectores. ¿Ok? Bien, esta es la clase entonces de relacionar. No lo olvides, 3 pasos que tienes que utilizar, no caigas en la tentación de tomar atajos y cuando domines la técnica, apóyate también de modo complementario con los conectores. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube. Aconseja estos videos a quienes crees tú que pueden necesitarlos o les pueda ser útil en su preparación. Y estamos también, no lo olvides, en Instagram como En Lenguaje Sencillo, en Facebook como Lenguaje Sencillo. Nos vemos en un próximo video en otra habilidad. Que estén muy bien. Adiós. Y no va a fumar puro porro, no va a hablar así, porque no te da. Oye, cualquier guá, yo soy Tetagan. Los tetas y los gordis haciendo money, los tetas y los gordis.